En este video vamos a refactorizar nuestro código y vamos a ver cómo utilizar el decorador input, es decir, cómo pasar datos de un componente padre a un componente hijo. Pero antes vamos a refactorizar un poco el código. Todo este elemento que tenemos acá arriba lo vamos a llevar a un componente que ya creamos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir empleado list component HTML y este card que tenemos acá, todo este card que tenemos acá, lo voy a copiar y voy a venir acá al HTML de count empleados component, que va a ser el componente hijo, y lo voy a pegar acá. Este método que nosotros teníamos obtener total empleados no lo tenemos más en este componente, así que por ahora lo que voy a hacer va a ser borrar esto, voy a borrar esto y también voy a borrar esto. Por otro lado, voy a venir a empleado list component CSS, el componente padre, y acá habíamos escrito algunos estilos. Esto lo voy a cortar y voy a venir acá al CSS del componente hijo y lo voy a pegar. Voy a guardar los cambios de estos dos archivos. Y por otro lado, voy a cerrar todo esto. Voy a cerrar todo así no nos mareamos. Acá en count empleados HTML, bueno, acá me está dando un error porque justamente acá tengo una variable radio button seleccionado que en el componente, en este componente count empleado no lo tenemos. Así que vamos a venir a empleado list component ts y esta radio button seleccionado lo voy a copiar, también lo voy a dejar acá, pero voy a venir a count empleados y lo voy a pegar por acá. Voy a guardar los cambios y ahora ese error se me fue. Bien, si acá volvemos a nuestro proyecto, bueno, lo único que nos faltaría es decirle dónde queremos renderizar este componente hijo. Lo vamos a renderizar en el componente padre, así que vamos a venir a empleado list component y acá le voy a decir que vamos a renderizar el componente app count empleados. Le doy a enter, guardo los cambios con control S y podemos ver que ya tenemos un componente hijo. Tenemos el componente padre, que vendría a ser todo, y un componente hijo, que es este. Si ponemos clic derecho y venimos a inspeccionar, podemos ver acá en lo que son los elementos, que tenemos el app root, después tenemos app empleados, que es el componente padre, después tenemos un container que simplemente es una clase de Bootstrap, y dentro de este container tenemos app count empleados, y después tenemos todo el otro código. Bien, el objetivo que nosotros tenemos en este video es pasar la cantidad de registros, la cantidad de registros que tenemos y que me salga ahí, la cantidad de femeninos que hay, en este caso 2, y que me salga ahí, y la cantidad de masculinos que hay y que me salga ahí. Es decir, le tenemos que pasar esa información del componente padre al componente hijo. Nosotros en el componente padre ya habíamos creado, acá en el empleado TS, tres métodos que tenemos esa información. Así que ahora tenemos que ver cómo se lo podemos pasar a este componente hijo para que el componente hijo muestre esa información. Voy a cerrar todo esto y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir acá a Google, le voy a mostrar en la documentación, voy a poner input Angular y vamos a venir acá. Bien, acá, bueno, le muestra cómo funciona la directiva input y output. Acá le dice, bueno, que nosotros con el decorador input, los datos fluyen del componente padre al componente hijo, que es lo que estábamos haciendo ahora. Y simplemente lo que tenemos que hacer es, en el componente hijo, utilizar el decorador input, lo tenemos que importar de Angular Core. Luego le tenemos que dar un nombre y después luego le tenemos que dar un tipo. Puede ser un number, un string, un booleano o también puede ser un objeto. Y en el propio componente, bueno, después acá lo está, con la interpolación está mostrando ese dato. Y el último paso que tenemos que hacer en el componente, le tenemos que pasar a través del property binding, este nombre se tiene que corresponder con este nombre que tenemos acá. Y luego le tenemos que pasar el dato, que le podemos pasar el dato, o en este caso le podemos pasar el método, que el método lo tiene el componente padre. Bueno, vamos a la práctica a ver si queda un poco más claro. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir al componente hijo y vamos a primero a utilizar el decorador input. Y acá le voy a poner el primer valor todos y que va a ser de tipo number. Fíjense que tenemos que tener importado el input. Acá si pasamos el mouse me dice que todos no ha sido inicializado, así que lo que podemos hacer es inicializarlo acá en el constructor para que ese error se me vaya y decir que this.todos es igual a 0. Bien, ya tenemos acá el input. Ahora lo que tenemos que hacer es ir al HTML del componente padre y en ese componente, es decir, en este componente que tenemos acá, que es el componente hijo, tenemos que hacer lo siguiente. Entre corchetes tenemos que poner el nombre todos, que vendría a ser justamente, se tiene que corresponder con este nombre que tenemos acá. Y luego le tenemos que pasar el valor. El valor se lo podemos pasar por acá,
pero también le podemos pasar el método, porque nosotros ya tenemos hecho el método. Acá en empleado list componente S tenemos un método que es obtener total de empleados. Así que voy a cortar ese método, lo voy a copiar y se lo vamos a pasar por acá. Si ahora nosotros venimos al componente hijo a count empleados TS, ese valor ya lo tenemos almacenado acá y tranquilamente lo podremos imprimir. Acá voy a poner un console.log y vamos a ver si llega correctamente ese valor. Acá voy a imprimir dis.todos y vamos a ver si estamos pasando correctamente el componente el dato del componente padre al componente hijo. Veamos. Voy a poner acá inspeccionar. Voy a venir acá a la consola. Y podemos ver acá que le estamos pasando el dato. Y este 5 no está en el componente, está dentro del componente hijo, del componente hijo quiero decir. Y le estamos pasando ese dato desde el componente padre. Veamos qué es lo que hicimos. Llevamos todo ¿qué hicimos hasta ahora? Llevamos todo el código que teníamos en el componente padre, lo copiamos acá. ¿Cómo estamos haciendo para pasar los datos? Simplemente acá en el componente hijo estamos utilizando el property binding, le estamos colocando acá el nombre todos y acá le estamos pasando el método obtener total empleados. Este método todos se tiene que corresponder con este input que tenemos acá. Para poder utilizar los inputs tenemos que importar input de @AngularCore. Y en este caso es de tipo number. Vamos a hacer lo mismo, voy acá a poner, bueno, y tranquilamente este todos lo podemos venir acá al HTML y a través de la interpolación acá podemos imprimir todos. Vamos a guardar los cambios con control S y con control S. Vamos a ver si ahora le estamos pasando la información correctamente acá de todos. Ahí tenemos 5. Si nosotros ahora venimos al componente padre, acá al TS, y agregamos un nuevo registro, voy acá a copiar el número otro más y pongo control S, vemos que ahí dice 6. Y lo mismo vamos a hacer ahora con femenino y con masculino. Vamos a venir al componente hijo, bueno, voy a cerrar todo esto, así no nos mareamos. Y vamos a hacer el mismo procedimiento con lo masculino y lo femenino. Vamos a venir acá al count empleados.html, perdón, al TS, y vamos a declarar acá otro input que va a decir masculino, va a ser de tipo number, y vamos a poner otro input de tipo femenino y que también va a ser de tipo number. Tenemos que inicializar estas variables para que no nos salga ese error. Voy a poner acá en el constructor dis.masculino va a ser igual a 0 y dis.femenino va a ser igual a 0. Bien, y ahora lo que vamos a hacer, vamos a venir al componente padre, al empleado list component al HTML y le vamos a pasar esos datos. Voy acá a poner para abajo y voy a hacer a través del property binding, voy a poner acá masculino y le vamos a pasar el método para obtener todos los masculinos que ya lo hemos hecho en los videos anteriores. Vamos a venir acá al TS, voy a copiar este método que tenemos acá, obtener total de masculinos, voy a venir a su archivo HTML y lo voy a pegar acá. Y voy a hacer lo mismo con femenino. Voy a poner entre comillas y voy a buscar acá el nombre que es obtener total femeninos, voy a copiarlo, voy a venir acá a obtener acá la propiedad femenino. Vamos a guardar los cambios y lo último que nos faltaría es, bueno, voy a cerrar esto, es simplemente acá en el HTML de empleados component HTML, es a través de acá de la interpolación, mostrar femenino, que vendría a ser referencia a esta variable que tenemos acá, y también vamos a hacer lo mismo con masculino. Vamos a guardar los cambios con control S. Vamos a ver si no tenemos ningún problema. Ahí tenemos todos, femenino y masculino. Es decir, le estamos pasando la información del padre al hijo. Si ahora venimos al padre y venimos a empleado list component y borramos este último registro y ponemos control S, podemos ver cómo se actualiza la información del hijo. Y de esa manera estamos pasando datos de un componente padre a un componente de hijo. Si es la primera vez que ven el decorador input, por ahí les parece medio extraño, pero es muy fácil de implementar. En el próximo video vamos a ver cómo pasar datos o información del componente hijo al componente padre. Es decir, cuando el usuario haga clic en cualquiera de estos radio button, esa información, esos datos van a viajar al componente padre
y el componente padre lo que va a hacer va a filtrar la grilla según lo que haya seleccionado. Nos vemos en el próximo video.